me quedo sin plata, o sea, me quedo sin un centavo. Y la señora me dice, no te puedo dejar vivir así, me toca salir con maleta, es horrible. Ahí se me bajó todo. Y lo siguiente que yo me acuerdo es ya dentro del hospital, rodeado como de 6 médicos, acabas de tener una convulsión. Yo sentir que ese día en el baño me habría podido morir. ¿Cómo identificar un buen trabajo? ¿Cómo identificar una empresa que sea muy buena? ¿Cómo identificar plataformas en las que realmente uno pueda encontrar trabajos flexibles? Todas pueden, pero tienen que creerse en sus cabezas. Una de mis estudiantes se llama Trina, tiene 77 años y a sus 77 años encontró su primer trabajo remoto. La verdad es que Lina para mí es mi media naranja. Bienvenidas a un nuevo episodio de Emprendedoras en Pañales. ¿Y por qué todo tan diferente? Porque hoy es un episodio disruptivo. Tenemos como invitado, a un hombre. Él es empresario, papá, un hombre con un propósito increíble del cual vamos a conocer su historia. Pero ¿por qué está siendo invitado en Emprendedoras en Pañales y por qué un hombre? Porque tiene la misión de transformar la vida de muchísimas mamás a trabajo remoto. Dani, bienvenido. Hola Liz, mil gracias por esta invitación. Te invito a que sigamos por acá en nuestro sofá donde vamos a tener el placer y el gusto de conocer tu historia. Súper, mil gracias. Dani, bienvenido a Emprendedoras en Pañales. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Liz por esta invitación tan linda y bueno, acá feliz de poder estar contigo acompañándote en Emprendedoras en Pañales. Oiga, el primer hombre en este podcast, pero mejor dicho, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de esta entrevista porque este hombre maravilloso está aquí a mi lado y porque es el primer hombre en Emprendedoras en Pañales. ¿Qué tal si comenzamos esta entrevista conociéndote un poco más? Super. ¿Quién es Dani? Bueno, pues yo soy un papá, esposo, enamorado de mi esposa y enamorado de mi hijo también. Muy familiar, una persona que le gusta emprender. Me encanta, soy muy emprendedor desde muy chiquito. Dios está muy presente en mi vida, entonces también es el centro de operaciones de mi vida. Y soy una persona que quiere impactar de forma positiva el mundo y trato de ser muy íntegro en lo que hago y bueno, trato de transmitir buena vibra por donde voy. ¿Qué tal la niñez y la juventud de Dani? ¿Cómo era ese niño Dani? Yo nací en un barrio de Bogotá que se llama Bosa. Okay. Es un barrio bien particular de la ciudad, es un barrio marginado, digamos. Okay. Pero la verdad es que tuve una niñez muy feliz. Mis papás, nunca tuve lujos, pero nunca nos faltó nada. Nunca me fui a la cama sin comer, sino que no, siempre estuvo bien, pero el entorno sí era pesado. O sea, la zona en la que vivía era pesada, había drogadicción, había crímenes, robos, un montón de cosas. Pero pues mis papás, la verdad, se volvieron cristianos cuando yo estaba justo antes de que yo naciera. Entonces pues ellos también trataron todo el tiempo de mantenerme como bien cuidado, digámoslo así. Entonces pues gracias a Dios creo que tuve una infancia bonita y mi adolescencia también, obviamente rebeldía en algún momento. Pero ¿en el colegio eras buen estudiante? En el colegio era buen estudiante, pero era muy indisciplinado. Okay. Imagínate que una vez, yo estaba muy pequeño en primero de primaria y llevaban a los mejores a un paseo, se llamaba Paseo Premio. Y a mí me iban a llevar y por indisciplina no me llevaron. Y se llevaron a uno que era más vago que yo. Pero ese siempre fue como mi tacha, digamos, como que siempre fui muy indisciplinado y siempre me gustaba montársela a los otros estudiantes, a los otros amigos, a los profesores, no, mejor dicho. Me iba muy bien académicamente, pero sí, la verdad es que no era tan juicioso. Sales del colegio y ¿qué pasa con Dani? ¿Sigues en el barrio? ¿Sigues viviendo allí mismo en ese barrio de Bogotá? Sí, y hay un tema complicado que es, yo nunca había hablado de dónde vivía, sino hasta hace muy poquito. O sea, yo no me sentía para nada orgulloso de dónde vivía. O sea, eso te iba a preguntar, o sea, ¿te avergonzaba decir de dónde vivías? La gente pensaba que yo vivía en otro barrio. Okay. O sea, yo decía que yo vivía donde una tía
que yo admiraba mucho y yo decía que yo vivía allá. Y que vivía en un buen barrio, me literalmente- imagino. Porque me daba literalmente pena decir eso y pues es una bobada, pero pues en ese momento Claro. me daba muy duro. Salgo del colegio y empiezo a presentarme a universidades y tengo la fortuna, gracias a Dios, de que me dan una beca Ok. en una muy, muy, muy buena universidad, pero es una universidad costosísima. Yo entro con beca y el panorama de esa universidad es un mundo completamente diferente al mío. Son personas que llegan, que sus papás son Las multimillonarios. camionetas. Ahí estudian los hijos de los presidentes. No, o sea, las camionetas, llega gente con escoltas. O sea, una cosa, pues, película. Entonces ahí Un cambio total. y yo me siento como una cosa rara, como que yo, ¿qué estoy haciendo acá? Ok. Pero al mismo tiempo eso me abre el mundo a una nueva realidad. O sea, yo ahí me doy cuenta que hay gente que vive muy bien, que hay gente que trabaja en cosas muy interesantes, que hay gente que le va muy bien en la vida. Y pues ahí como que se me empieza a sembrar como eso de, listo, a pesar de que yo vivo en este lugar, en este momento, es temporal. Hay muchas cosas que uno puede hacer por fuera de ese círculo del barrio, digámoslo así. Ahí entro a la universidad, digamos, yo vendo, por ejemplo, en la universidad vendo dulces Ok. para comprar. ¿No te avergonzaba vender dulces en la universidad? Me hacía sentir especial y me Ok. hacía sentir emprendedor. Entonces, Ok. como que sí, yo lo vivía bien, la verdad. La venta y de hecho es muy chistoso porque hay un grupo de amigos de la universidad que me dicen gomitas, porque yo vendía gomitas. Entonces es muy particular, es muy chévere y no me avergonzaba, la verdad, Ok. vender esas gomitas, porque además esas gomitas me permitían, por ejemplo, salir con mis amigos, irme a un restaurante que yo no podía pagar. Claro. Entonces me permitía salir, me permitía irme con ellos a, si íbamos a ir a jugar fútbol, pues yo poder ir, porque es que en ese momento de mi vida realmente, o sea, yo tenía como para irme a la universidad, devolverme, llevaba mi coca de almuerzo, pero no era como que yo pudiera, ay no, si salió este plan y voy a ir de chévere, no. Me tocaba muy juicioso con mis gomitas para poder, sí, estar con ellos ahí y compartir. ¿Logras terminar la universidad? Terminó la universidad, me fue bien, relativamente bien en la universidad. Al principio fue muy difícil porque la mayoría de estudiantes que entran a esas universidades vienen muy bien preparados, o sea, sus colegios son top, súper top, y pues mi colegio era bueno, pero no era tan bueno. Entonces los primeros semestres fueron muy duros, muy difíciles. Yo estudié administración y los cálculos, matemáticas y todo eso me dio muy duro al principio, pero bueno, ya a medida que van pasando los semestres como que uno se va equilibrando y como era buen estudiante en el colegio, me fue bien en la universidad. ¿Sientes en ese momento que tenías alguna ventaja especial al graduarte de esa universidad? Uf, todas, muchas. ¿Te abrió el campo laboral Sí, bastante? sí, la verdad es que yo le agradezco mucho a Dios por esa oportunidad de estudiar en esa universidad porque ahí sobre todo se me abrió la mente. Okay. Y yo creo que cuando uno, por ejemplo, en esa universidad promueven mucho los intercambios por fuera del país, hacer cosas diferentes, hacer prácticas sociales, hacer un montón de cosas. Y yo me daba cuenta que mis compañeros, mis amigos, tomaban esas oportunidades y se iba uno por allá para Inglaterra, para Estados Unidos, para un montón de lados. Y yo decía, wow, esto sí es posible. Y ahí se me abre mucho la mente. Yo termino yéndome para Francia, becado. Un tiempo, duré un semestre, luego un año, becado 100%, gracias a la universidad. O sea, yo la verdad le agradezco mucho a la universidad que me abrió la mente. Aquí con esto que nos está contando me gustaría saber, ¿es importante el entorno en el que estamos? ¿Es de verdad cierto cuando te dicen eres el resultado de las 5 personas con las que convives o con las que más te relacionas? Yo creo que sí, o sea, yo digo que 100%, porque el que anda entre la miel, algo se le pega. Y cuando tu grupo cercano o te potencia o te hunde, tú vas para donde va ese grupo. Y yo creo que la presión social existe, tanto para bien como para mal. Entonces, en mi caso, yo al ver esa realidad de mis amigos que logran un montón de cosas, pues el cerebro se pone en modo, ¿cómo le hacen? Yo también quiero.
Y por lo tanto, como yo siento que eso influye muchísimo y ahorita yo todavía lo vivo. Estar acá contigo es fruto de eso, es fruto de, oiga, si mis amigos en este momento emprendedores van y buscan personas y hablan y encuentran gente maravillosa, pues si yo hago lo mismo, tengo esos mismos resultados. Y una de las cosas por las que podemos estar hoy sentados es justamente por eso, por rodearnos como Claro. del núcleo emprendedor que está dispuesto a hacer cosas. O sea, que una chéveres. recomendación de pronto para esa mamá que nos está viendo, para esa persona que nos está viendo es que si quiere cambiar de mentalidad o si quiere avanzar en algunos proyectos, empiece a buscar ese entorno que la pueda inspirar a llegar a ese punto donde quiere estar. Total, vivimos en un mundo interconectadísimo. Antes las relaciones se tenían que hacer de forma presencial, no había otra manera de encontrar a una persona afín a mis gustos. En este momento, gracias al internet, estamos a un mensaje de distancia. Nosotros no nos conocíamos, fue gracias a un mensaje que estamos acá. Y antes justamente uno, bueno, pero ¿dónde encuentro a un mentor? ¿O dónde encuentro a alguien que me ayude? ¿O dónde encuentro a alguien que esté más adelante que yo, a donde yo quiera llegar? Era muy difícil porque me tocaba con la gente muy cercana físicamente a mí. Pero la verdad es que en este momento yo puedo contactarme con casi que con la persona que yo quiera a través de internet y eso abre un montón de posibilidades. Entonces, para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, definitivamente, si uno quiere mejorar su vida, está un clic de distancia, un mensaje de distancia y de hacer la tarea. ¿Qué pasa de ahí para allá? ¿Te gradúas? Me gradúo. Antes de entrar a la universidad pasa algo muy particular y es yo me postulo para esta universidad y me postulo con beca porque realmente pagarla era imposible. Salen los resultados de las becas y yo no me la gano. O sea, sale la lista de los becados, yo entro súper emocionado porque yo digo, me fue bien en el ICFES, siento que me claro. puede ir bien, que puedo obtener la beca y no salgo con la beca. Entonces ahí es un momento como triste, Claro. yo ya estaba muy ilusionado, decepcionante y como a las 2 semanas me llaman de la universidad y me dicen, Daniel, es que queremos saber si va a aceptar el cupo en la universidad. ¿Cómo así? No, ahí se me bajó todo. Yo, ¿qué? No, pero es que yo salí, yo vi la lista y yo no estoy ahí. Entonces ahí me explican, me dicen, no, es que salió un nuevo listado porque hay unas personas que no aceptaron la beca. Ay, Dios Mejor mío. dicho, yo había quedado ahí como agarradito. Como que si eran 10, habías quedado de 11. Exactamente, tal cual. Entonces ahí me suben Uy, y entro a la universidad. No, entonces eso fue maravilloso. Salgo de la universidad ya con mi chip muy cambiado, muy distinto. Tengo esta oportunidad de irme a Francia, pero en Francia yo obviamente me voy con un título colombiano, pero allá pues uno llega pues desde cero. Así fuera la universidad de la que salías, que tú decías que eras tan mencionada, tan reconocida, no importaba. Sí, igual es que uno llega a un país diferente y realmente es muy difícil, empezar es difícil. Entonces allá yo empiezo desde cero. Tengo una crisis financiera grande porque yo me llevo ahorros de Colombia, pero es que uno se lleva ahorros en pesos y gastar en euros, eso no. Entonces a los 2 meses, 3 meses yo ya no tenía plata, no podía trabajar porque me hacía falta un permiso de trabajo. Entonces yo estoy ahí viviendo en arriendo, donde una señora, en una habitación, y me quedo sin plata. O sea, me quedo sin un centavo. Y la señora me dice, no te puedo dejar vivir así. Ay, Dios mío. Me toca salir con maleta. Es horrible porque yo tenía una maleta grande que no era de las duras, sino que es como una tela, pero pues muy pesada, era de 23 kilos, que era lo que yo llevaba para allá, y yo arrastrando esa maleta, el día triste, así lluvioso, horrible. Yo en ese momento estoy yendo a una iglesia en Francia y yo les cuento, yo les digo, miren, o sea, no tengo dónde quedarme, me pasó esto. Dios mío. Horrible, horrible. Yo creo que ese fue uno de los momentos más difíciles. Yo no me quería regresar porque yo quería pues hacer la lucha allá de ver
de qué era capaz. Yo no hablaba francés en ese momento, entonces fue muy difícil, pero una señora de la iglesia que se llama Luis, ella me dice, mira, yo no tengo un espacio muy grande, vivo lejos de la ciudad, pero si quieres, ahí te puedes quedar unos días. Y yo, uy, no, eso para mí también fue como gracia de Dios ahí en su máxima expresión. Me voy para donde ella y ahí ya empiezo a conseguir los primeros trabajos que tuve, que fue, uno de ellos fue en un restaurante, lavando platos y limpiándole a los pescados las cosas por dentro. Sí, vi una foto en un video, en una clase que compartiste donde ahí decías que te habías tomado la foto. ¿Por qué te tomaste esa foto? Porque uno normalmente, pues cuando está ahí como en esos lugares o haciendo esas cosas que no le gusta, como que yo aquí, no, pues tómame una foto, estoy haciendo un podcast, o sea, me gusta, me encanta. Sí. Pero si, de ejemplo, tuviera que ir a hacerle aseo como un apartamento o algo así, yo no le voy a decir, ay, amor, tómame una foto aquí lavando el baño, no sé. O sea, entonces, ¿por qué te tomas una foto en ese momento de pronto haciendo algo que no te gustaba, que me imagino que no era algo de que ibas a subir a redes y mira, estoy dedicada a esto, ¿por qué lo hiciste? Yo en ese momento, yo sabía que era temporal lo que yo estaba viviendo. O sea, yo dentro de mi cabeza decía, no, o sea, no me voy a quedar acá de por vida. Entonces yo sé que va a haber algún momento en el que yo pueda mostrar esta foto y me pueda sentir orgulloso también de eso que viví, porque ya voy a estar en otra etapa. Y le pedí al cocinero principal del restaurante, le dije, tómame la foto, por favor. Me tomó varias fotos ahí en ese momento. Y pues gracias a Dios, porque realmente eso me permite contar la historia de lo que yo viví, que en ese momento fue muy duro, pero que yo también tenía la claridad de que no me voy a quedar acá, esto es temporal, esto es momentáneo, y por eso me la tomé, por eso me tomé esa foto ahí. ¿Cuánto tiempo duraste en el restaurante? Pasaba de varios restaurantes, estuve en varios restaurantes, en total, no sé, hice muchas cosas en ese momento. Entonces, por ejemplo, trabajaba en restaurantes, pero también lijaba hoteles. Los hoteles tienen como unas estructuras metálicas y esas estructuras las pintan cada cierto tiempo, entonces me tocaba lijarla para que la pudieran pintar. Repartí helados a domicilio. Entonces, bueno, mejor dicho, tuve varios trabajos ahí. Eso fue en un periodo de casi un año en el que cambié de trabajo. Claro, en ese momento era como sobrevivir, estabilizarme aquí para poder como dedicarme a otra cosa. Hay una cosa que yo le llamo como una pirámide y la base de la pirámide es la supervivencia. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ni para comer, ¿cómo te vas a enfocar en ser un empresario exitoso? No, primero hay que cubrir esa necesidad básica, ese primer escalón que yo le llamo de supervivencia, y ya una vez uno tenga cubiertas las necesidades básicas, listo, empiece a ver cómo avanza. Entonces en ese momento yo estaba en modo supervivencia. ¿Qué pasa después de los restaurantes, de los hoteles? Imagínate que ahí en el restaurante yo tenía un horario, era más o menos como de 8 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, y ahí había un break y yo tenía un break de 3 horas, de 2 a 5, y luego volví a entrar a las 5 como para la parte final del restaurante, como estaba en el almuerzo y luego estaba en la cena. Digamos que en esas horas muertas donde normalmente no ingresa mucha gente al restaurante. Ahí yo tenía el break, entonces me daban de 2 a 5. Entonces, de 2 a 5, yo me iba para un McDonald's a robar internet y a ver cómo salía de eso. Dani, entonces te ibas para el McDonald's a robar internet porque tú decías, creo y he visto que hay otra forma de trabajar remoto. Sí, exacto. Yo ahí no sabía cómo se llamaba eso. Yo simplemente decía como, bueno, algo hace la gente que trabaja por internet, o sea, ¿cómo hace la gente para trabajar por internet? Eso fue en 2017, 2018. Entonces yo me voy todos los días y empiezo a probar cuánta cosa hay. Yo empiezo a crear, tengo un blog, empiezo a crear un blog, empiezo a crear un canal de YouTube, que en ese momento lo dejé abandonado. Empiezo a hacer cuánta cosa me recomiendan por internet que haga, llené encuestas, hice una cosa que eran como que uno tenía que hacer ciertas tareas muy sencillas y le pagaban no en plata, pero sí como en regalos de tiendas o cosas así. Hice de todo para tratar como de entender qué funcionaba y qué no funcionaba. Y entre eso vi una empresa
que estaba contratando a personas por internet y era para ventas, era un cargo de ventas. Okay. Entonces yo dije, venga a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. Entre todo lo que hice de internet, nada funcionó. O sea, realmente yo hice un montón de cosas de lo que te digo, pero realmente muchos eran estafas, me pedían plata, entonces realmente pues muchas de esas cosas no funcionaron. Okay. Pero esta sí, pues sí parecía como una empresa real. Seria. Y me terminan contratando. Entonces yo ahí como que, wow, es una empresa basada en Colombia, pero yo estoy en Francia en ese momento. Pero, ¿y ahí cómo haces con los horarios y todo del restaurante? ¿O renuncias al restaurante? Entonces al principio era como, tengo 3 horas al día. ¿Y te permitían en ese momento las 3 horas? Sí, exacto. Y mi tarea en ese momento era contestar WhatsApp y hacer una venta por WhatsApp. O sea, era... Es que incluso era antes de WhatsApp, era un chat. Era un chat que no me acuerdo el nombre de ese chat, pero era tratar de hacer la venta por el chat. Era de un curso de drones. Entonces ahí yo lo que tenía que hacer era vender el curso. Exactamente. Y llegaba gente interesada. Entonces pues era hacer el proceso de cerrar la... Y ahí ganabas por comisión. Venta cerrada. También después me dieron un básico, pero la verdad es que con las comisiones era muy bueno el trabajo. Entonces ahí yo ya veo que esto tiene como forma, tiene como que empieza a ser interesante y ahí ya me salgo del restaurante y ahí ya me puedo respirar. Ya por fin salgo de la casa de Luis, que muy amablemente me permitió vivir ese tiempo con ella y ya, ahí ya empiezo como a darme cuenta que sí se puede vivir de internet, que sí hay empresas que buscan personas, que contratan personas y ahí bueno, ahí ya es como la primera vez que yo digo, chévere, hay algo que sí se puede hacer por acá. Y esa es la razón por la cual Dani está sentado junto a mí, porque hemos contado toda esta historia, porque siempre me gusta saber, primero conocer pues la persona, la esencia de la persona y todo lo que hemos vivido y hemos superado, pero también es cómo de ese dolor y de lo que a veces se convierte en esa necesidad y eso que tanto nos duele, podemos potencializarlo. Y Dani lleva ¿cuántos años convirtiendo a las personas, o convirtiéndose, me viene la palabra convirtiendo, pero hace trabajo remoto? Súper. Yo empiezo a trabajar en 2018. De 2018 a 2022 empiezo a tener muchos trabajos diferentes, trabajos por internet. O sea, no te quedas como solo en eso, sino que empiezas en esa búsqueda de decir, bueno, si me salió uno, yo creo que deben haber muchos más. Exacto. Y ya ahí empiezo a conocer más del mundo del trabajo en casa o del trabajo remoto. Y ahí empiezo como a buscar plataformas, cosas habilidades que puedo ganar. Ahí hice muchos cursos de marketing digital, cursos de ventas, cursos para ser community manager, un montón de cosas que yo siento me pueden ayudar a tener más oportunidades de trabajo remoto. Y empiezo a hacer un montón de cosas a prueba y error. Muchas cosas no funcionaron. Por ejemplo, hubo un momento en el que yo enviaba hojas de vida, currículos a cuanta empresa veía que tenía una vacante de trabajo por internet, pero no las personalizaba, simplemente las enviaba. Y por supuesto ahí no pasaba nada, no tenía ningún resultado. 2022 llega, me contratan de una muy buena empresa en Inglaterra, la empresa está basada en Inglaterra. Yo empiezo a trabajar, pero me toca trabajar muy duro, muy duro. Hablábamos incluso antes de comenzar la entrevista que eran alrededor de 12, 15, 16 horas al día. Sí, o sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana, era remoto el trabajo, entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana y a esa hora empezaba a trabajar. Y muchos días, porque uno dice, bueno, un día que otro que uno termine a las 11 de la noche, listo. Pero eran muchas semanas, varios meses, trabajando a ese ritmo que sí, pues que es insostenible en el tiempo. Y es que a veces como que a uno le pintan como trabajo remoto y todo es color de rosas y todas las empresas son maravillosas, pero no siempre es así. Y esto pues no se dice muchas veces. O sea, hay empresas que igual uno trabaja desde la casa, pero lo explotan. Entonces, no necesariamente porque es trabajo en casa significa que la empresa vaya a ser la mejor empresa del mundo. Entonces también hay que ser selectivos
en medio de todo y tratar de entender cuáles empresas sí son flexibles, cuáles oportunidades de trabajo también son flexibles, porque pues esa estrella mía con la realidad fue muy dura. ¿Por qué pasó? ¿Qué afectó tu salud? Exactamente, exactamente. 2022, se cierra el 2022, yo estoy bien, todo bien, pues yo me siento cansado, pero yo digo, pues es normal. Normal, O sea, claro, el trote que lleva. además, yo estaba feliz porque estaba trabajando, ganando en libras esterlinas, o sea, era un buen salario, entonces yo estaba feliz, pero pues Pero no seguramente... cuenten conmigo porque no estoy en todo el día, o sea, estoy trabajando remoto, Literal, pero no existo para nada porque estoy literal. enfocado 100% allí. Sí, y a muchas personas les ha pasado que el cuerpo les pasa factura. O sea, el cuerpo tiene memoria, el cuerpo es muy inteligente, pero cuando uno se pasa con el cuerpo, pues el cuerpo también responde de muchas formas diferentes. Y a mí, justamente el 4 de enero de 2023, tengo un accidente en mi casa. Lo que pensamos con mi esposa es que me desmayé. Eh, yo me levanto de ese desmayo y me duele mucho el brazo. En ese momento me empieza a doler mucho, mucho el brazo y yo le digo a mi esposa, amor, me duele el brazo, no me aguanto, no sé qué me pasó. Mi esposa piensa que es un desmayo. Ah, o no, ella piensa que fue que se nos entraron a la casa a robarnos. Eh, Porque estabas herido en el rostro también. exacto. Entonces también tengo unas heridas por acá, un diente desportillado. Ok. Eh, entonces ella dice, ¿será que se nos metieron los ladrones? Pero no, pues estaba todo bien en la casa, en el apartamento. Entonces nos vamos para un hospital, ella llama a un muy buen amigo de nosotros y en ese momento que ella llama, él se llama Sebastián, le dice, Sebas, es que voy para el hospital, porfa, si necesito algo, porfa, para que estés pendiente de mí y que me puedas ayudar. Y yo le digo a Lina, ¿quién es Sebastián? Sebastián es un muy buen amigo de nosotros, no tiene ningún sentido que yo no me acuerde de él en ese momento. Y Lina se pone a llorar porque ella dice, Pasó algo. es grave lo que pasó, porque como no me voy a acordar de Sebastián. Pasan más o menos 20-25 minutos, Lina está mal emocionalmente, yo también me siento impotente, me duele la cabeza, trato de acordarme de qué fue lo que pasó, de quién es Sebastián. Y el dolor en el El brazo, dolor en el todo. brazo, horrible. Tremendo. Y ya como a los 20 minutos empiezo como a recobrar otra vez la conciencia por completo y ya le digo a Lina, ya me acuerdo de quién es Sebastián y nos vamos para el hospital. En el hospital llegamos por urgencias y pues como en un hospital de urgencias siempre hay mucha gente que está esperando ser atendida. Habían pacientes mucho más delicados que yo, por lo menos en la superficie, pues yo tenía un dolor en el brazo y ya, me había desmayado en la casa y ya. Entonces, pues me dejan esperando mucho tiempo. Llegamos más o menos a las 9 de la noche al hospital. Hospital frío, noche fría, lloviendo. No, mejor dicho. Y me hacen esperar junto con Lina hasta las 4 de la mañana, toda la noche a punta de ibuprofeno. Y a las 4 de la mañana este pie, el pie izquierdo, me empieza como a temblar, como que yo estoy así y yo empiezo a mover este pie. Y lo siguiente que yo me acuerdo es ya dentro del hospital, rodeado como de 6 médicos, yo estoy en una camilla, tendido en la camilla y me están como diciendo, tranquilo, todo está bien, yo no entiendo qué está pasando, yo no sé, no me acuerdo ni siquiera por qué estoy en el hospital, o sea, yo no, en ese momento no sé qué pasó, nada, nada, nada. Llega una doctora, se me acerca y nos dice a Lina y a mí, acabas de tener una convulsión. Y yo ahí apenas estoy como tratando de entender qué es lo que está pasando. Y pues me llega como baldado de agua fría, yo no tengo ni idea de qué es una convulsión, pues obvio uno como que ha escuchado y como que es como cuando uno se mueve así Sí. en el piso, pero o sea, yo soy una persona muy sana, me alimento bien, hago ejercicio regularmente, entonces como que en mi cerebro no es lógico que yo haya tenido una convulsión. En todo caso, ya ella nos empieza a explicar.
hay un periodo de tiempo en el que yo no soy consciente. En ese momento la convulsión más o menos me dura 20 segundos, en la que es literal como una película de miedo. O sea, me queda todo el cuerpo rígido, 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 se me doblan así las manos, horrible, me muerdo la lengua, me sale espuma. Yo nada de eso me acuerdo. Sí, claro. Lina pero... es la que lo vive Uy, en carne propia. tremendo, No, pobrecita. para ella es muy duro. O sea, yo digo que para mí, pues yo no me acuerdo. Lo que pasa es que me levanto y me duele todo. El cuerpo quedó súper destrozado y la lengua yo me la muerdo cuando pasa eso. Entonces yo no puedo comer nada caliente durante un tiempo largo y puras sopas frías porque todo me duele. O sea, es un dolor indescriptible. Uf, tremendo. Lo de la lengua y nos dicen, tuviste una convulsión, me dejan en el hospital 5 días. ¿Sabías que el 90% de las mujeres que están viendo este episodio no se han suscrito? Y hoy quiero hacerte la invitación especial y es que vayas, detengas un momento este video y vayas a suscribirte. Así juntas podemos crecer. Ahora sí, sigue viendo este episodio. Porque el dolor en el brazo era porque exacto, al caerte te habías afectado. Exacto. Entonces ahí como que empezamos a atar cabos. Entonces ahí dijimos, lo que me pasó en la casa no fue simplemente un desmayo, seguramente tuve la primera convulsión en la casa y seguramente eso fue lo que me estaba ocasionando el dolor. Yo sentía que me había fracturado el brazo, o sea, yo dije, me lo partí de alguna forma porque me dolía demasiado. Pero ya allá con ellos me hacen una radiografía y se dan cuenta que lo que pasa es que se me luxó el hombro, se me dislocó el hombro. Es decir, el hombro tiene una cavidad y como un hueso que protege el hueso del hombro. Y lo que pasó es que en la convulsión se me salió el hombro así, me rompió un pedacito de esa cavidad y quedó así, separado. Entonces eso era un dolor indescriptible lo que yo sentía en ese momento. Entonces ahí me dejan ya hospitalizado como para encuadrarme otra vez el hombro. Mi esposa se va para la casa, ella me cuenta que ese día fue horrible, ella se fue llorando todo el camino para la casa, llega a la casa y la sala está normal, pero ella entra al baño y en el baño todo está despelotado. Teníamos un tapete, el tapete está completamente corrido para un lado cerquita a la ducha. La canasta de los papeles, teníamos una canasta metálica negra y la canasta está golpeada y a un rincón también, al otro rincón del baño. Y ahí Lina pues ella dice, Dani se cayó acá. O sea, la convulsión no fue en la sala, no fue en la cocina, fue en el baño. Y pues ahí también como que ella me cuenta y a mí se me pasa como un frío porque, o sea, básicamente ahí yo me habría podido morir porque en el baño pues pasan, o sea, el baño tiene muchos elementos contundentes. Tiene el inodoro, tiene el lavamanos, tiene el separador de la ducha con el baño. Entonces, o sea, puede que ahí hubiera dejado yo de contar esta historia porque habría podido pasar cualquier cosa. Entonces yo la verdad es que yo le agradezco mucho a Dios que no pasó nada, más allá de la convulsión y del tema de la luxación, pero ahí empieza un proceso duro de recuperación en mi vida. Tengo unos episodios que tengo así como la memoria de, por ejemplo, yo no podía salir, no me podía duchar solo. Primero porque me daba miedo estar en el baño solo, pero segundo porque había quedado, mi brazo me lo inmovilizan por completo, entonces todo lo que yo hago me toca pedir ayuda. Entonces son más o menos 2 o 3 meses en los que yo no puedo hacer nada. Entonces Lina tiene que bañarme. Es un momento de indefensión completa. O sea, yo me siento completamente vulnerable. ¿Qué pasa ahí con tu trabajo? Que nos cuentas que estuviste 5 días hospitalizado y que después entras a depender en muchas cosas de Lina cuando nos hablas que venías de un trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. ¿Qué pasa ahí con tu trabajo? Buena pregunta.
los días de la hospitalización, yo cuento lo que me pasó, yo les digo y les escribo, y la verdad ellos fueron muy comprensivos, como que me dijeron, no, o sea, desconéctate del todo, obviamente olvídate del Claro. trabajo, recupérate, no te preocupes, y ya cuando estés bien, vuelves y retomas. Entonces, esos 5 días de hospitalización, ellos, la verdad, fueron muy buenas personas. El dueño de la empresa, yo considero que no es una buena persona. O sea, es una persona que es muy arrogante, es muy fuerte, pero incluso en ese momento, la verdad es que se mostró Comprensivo con la muy situación. comprensivo, muy Ok. comprensivo. Entonces, ahí esos 5 días yo me desconecto completamente. Ya cuando yo llego a la casa y empieza como el periodo de recuperación, pues ahí me empiezan a pedir como, bueno, pero entonces, Ya o pasaron sea, a los 5 ver, ajá, días. exacto. Entonces, yo no puedo escribir con la mano derecha porque la tengo completamente inmovilizada, entonces me toca empezar a trabajar así como con la izquierda, por los laditos. Eh, Me toca dormir sentado porque si yo me acuesto el dolor en el brazo es horrible, entonces me toca dormir sentado durante un tiempo. Y en el trabajo pues voy retomando de a poquitos como con lo que voy logrando hacer, pero pues imagínate, si antes trabajaba de 5 a 11 y no me alcanzaba el día, ahora con la mano izquierda nada más. No, mejor dicho. Sí, y ahí no nos podíamos dar el lujo de que yo renunciara, porque mi salario en ese momento era el principal de la casa. Entonces no podía yo como decir, no, ya, me retiro y ya. Entonces pues me tocó seguir ahí en el trabajo, ya como que nos olvidamos un poco del episodio de la convulsión. Fueron 2 convulsiones el mismo día, nos olvidamos un poco de ese episodio, ya continuamos como la vida. Nos hacen una cita de neurología, gracias a Dios. Me hacen chequeos del corazón, del cerebro, me examinan todo y todo está bien, gracias a Dios. Entonces, pues ella me dice, continúen la vida normal, eh, que es probable que esto nunca se vuelva a repetir. Entonces, bueno, pues ya. Pero pasan varios meses porque de pronto dicen, pero Liz, pero si él está contando apenas la historia, ¿usted cómo ya sabe que en varios meses va a pasar lo que va a pasar? Porque obviamente pues siempre nos tomamos un espacio para hablar antes de comenzar un poco la entrevista y entonces pasan unos meses y se vuelve a repetir otra vez. Exacto, entonces llegamos al 28 de marzo de 2023, mismo año, 3 meses después, 3 meses casi que exactos después de la primera convulsión. Yo estoy en la casa trabajando, como de costumbre, más o menos a las 2 de la tarde, y lo siguiente que yo recuerdo es yo tirado en el piso, mi computadora al lado, mis gafas al lado, todo babeado, lleno de babas por todas partes. Eh, y lo siguiente que yo me acuerdo es yo llamando a Lina y yo le digo, amor, creo que me volvió a pasar. Ay, ese momento es horrible porque pues ella estaba en su trabajo y yo la escucho como casi llorando, como, no, listo, ya salgo para la casa, y ella se va para la casa y ahí ella, bueno, ella me empieza como a ayudar, como que pues también como yo me siento muy mal porque, o sea, me siento impotente, no sé por qué me está pasando eso, y ella se siente también muy mal porque pues tiene que cuidarme y obviamente ella lo hace con muchísimo amor, pero pues yo siento como esa carga de pues, yo no quisiera que eso fuera así. Ahí el caso es que los dos nos quedamos en la casa, son más o menos las 2 de la tarde, nos quedamos ahí un rato charlando, haciendo cositas ahí en el computador. Y más o menos a las 8 de la noche yo me levanto a prepararle un té a Lina. Entonces yo me levanto, voy para la cocina y vuelvo a tener otro episodio. Yo no me doy cuenta, todo lo que yo te cuento es porque Lina me cuenta a mí, pero yo en esos momentos de la convulsión yo no recuerdo nada ni antes ni después. O sea, yo duro un muy buen tiempo en tomar conciencia otra vez. Y entonces Lina me explica que cuando yo me levanto a hacer el té, yo digo, ¿qué pasó? Doy 3 vueltas sobre mi eje y empieza la convulsión. Ella alcanza como a pararse rápido, va corriendo antes de que yo me caiga y como que me alcanza a sostener. Entonces esa es la primera convulsión que no me doy tan duro. Ella me sostiene, pero ella, la neuróloga le había dicho, simplemente lo volteas, trata de voltearlo para el lado, para uno de los dos lados, y lo dejas ahí.
tú no le puedes, no te vayas a atrever ni siquiera a meterle el dedo a la boca como para que no me muerda o algo así, porque eso es peligrosísimo. O sea, yo en ese momento no controlo nada, entonces yo le puedo arrancar el dedo literal. Claro. Eso dura más o menos 15, 20 segundos que se sienten como si fueran horas para Lina. O sea, la convulsión es total horrible. O sea, los brazos se me tensionan, parezco como en El Exorcista, entonces horrible, horrible, horrible. Tremendo. La lengua me la muerdo muy, muy fuerte. Ya ahí pasa ya me quedo quieto, digamos, en la convulsión, ya pasa el episodio y más o menos durante 20 minutos yo no tengo conciencia de qué fue lo que me pasó, tampoco me acuerdo de muchas personas conocidas. De Lina nunca me olvido. Es muy bonito eso, o sea, en medio de todo es lindo porque yo me levanto y yo sé exactamente quién es Lina desde el momento cero. O sea, yo sé, ella me pregunta, amor, ¿quién soy yo? Y yo, amor, tú eres mi esposa, Lina, estamos casados, vivimos acá. O sea, todo lo que es muy cercano con ella, Claro. lo recuerdo. El resto de cosas me van llegando de a poquitos. Imagínate que hay una cosa muy curiosa. Nosotros en ese momento, en la habitación, hay como un vidrio, una ventana alta. Y como yo estaba en la terapia del hombro, nosotros íbamos poniendo rayitas de qué tan alto yo podía llegar con el hombro, porque así es el proceso, hasta que uno logra estirar completamente el hombro. Entonces habían muchas rayitas y entonces Lina me dice, amor, ¿qué es eso? ¿Qué son esas rayitas? Yo no soy capaz de decir. Nuevamente, yo trato de acordarme, me duele la cabeza y yo le digo, no sé, amor, no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es, hasta que más o menos a los 20 minutos, yo le digo, amor, ya sé qué es, así emocionado como si, mejor dicho, eso fuera, le digo, amor, ya sé qué es, eso es cuando estaba tratando de el hombro, no sé qué. Entonces ahí ella ya... Dani, o sea, entonces vives todo este proceso que vivías, te diste cuenta y llegaron como a una conclusión de que era por el exceso de trabajo. Y aquí hablamos y ya empezamos a hablar del foco, digamos, principal, que es el trabajo remoto, pero aún sabiendo que en muchos momentos, si no sabemos cómo buscarlo, como tú decías en un momento, si no sabemos cómo filtrar esas empresas, ese trabajo remoto que nos parece maravilloso, porque como mamás, algo que buscamos es poder tener tiempo y poder estar mucho más presentes en la vida de nuestros hijos, como no tener de pronto que buscar quién nos cuide el niño, que no tenernos que ir si de pronto está enfermo y uno dice, Dios mío, ¿con quién lo dejo? Hay personas que tenemos una red de apoyo muy pequeña, entonces como que ese trabajo remoto viene como una salvación a nuestras vidas, además de que en muchas familias hay mujeres que les gusta seguir generando ingresos, pero que también hay momentos donde el esposo no puede con ese solo sueldo sostener toda la casa. Entonces, ese trabajo remoto para muchas mamás, y yo sé que es una bendición, pero entonces también hay que saberlo filtrar. ¿En qué momento ya empiezas a dar ese paso no solo de trabajar en remoto, sino empezar a capacitarte y decir, yo quiero ayudar a las personas a que hagan ese trabajo remoto, pero que ese trabajo remoto no se les convierta de pronto como en algún momento viviste, sino que sea literalmente una bendición y una ayuda? Total. Yo ya había aprendido mucho de trabajo remoto y yo ya había tenido muy buenos trabajos. Realmente este fue como el trabajo excepción en el que tuve sí, aprendí de la forma fuerte. Creo que hay que aprender para también poder guiar a las personas y decirles por ahí no es. Exactamente. Y cuando tuve la primera convulsión, de hecho, cuando estaba en el hospital, yo dije, tiene que algo cambiar en mi vida, y yo creo que también algo que me hizo mucho pensar en pensar en cómo empezar a ayudar, algo que me hizo clic fue yo sentir que ese día en el baño me habría podido morir, y si me hubiera muerto habría como que, bueno, ¿qué dejé? ¿Qué legado dejé? ¿A quién ayudé? Listo, trabajé y pues hice plata y chévere, pero ¿qué vidas transformé? ¿Cómo pude ayudar realmente un poco más? Entonces yo empiezo a contar mi historia. O también de pensar, de imaginar que si estabas vivo era porque había algo. También. Y yo digo, listo, tengo que aprovechar esta segunda oportunidad. Yo empiezo a compartir mi historia y yo empiezo a ver que hay personas que se sienten identificadas conmigo, que muchas personas están también quizá en un trabajo presencial,
sufriendo, digamos que la misma historia que yo, lo único es que yo estaba trabajando desde la casa, pero estaban también sufriendo como lo mismo. Okay. Yo empiezo a compartir mi historia y también yo le agradezco a esta empresa que me exigió demasiado porque yo les pedí que me contrataran medio tiempo y ellos accedieron. Okay. Entonces yo ahí digo, listo, esto también se puede hacer más flexible. Luego les pido que me dejen trabajar solo 2 horas al día y me dejan hacerlo. Okay. También ahí es porque cuando tú eres bueno en el trabajo, pues También. listo, puedes empezar a pedir cosas. Me siguen pagando muy bien, pero ahora solo estoy trabajando 2 horas. Y ahora yo ya me puedo empezar a enfocar en, listo, cómo identificar un buen trabajo, cómo identificar una empresa que sea muy buena, cómo identificar plataformas que realmente, en las que realmente uno pueda encontrar trabajos flexibles. Y ahí creo que en mi vida se parten dos y yo digo, listo, la plata es importante, claro, obviamente tenemos que generar ingresos, pero la flexibilidad también es muy importante. Y ahí es donde yo empiezo como a capacitarme, a entender, a buscar información de, listo, no solo es trabajo remoto, sino es trabajo remoto flexible, que me permita combinar mi vida de esposo con mi esposa, pero en el caso de las mamás, que permita combinar la maternidad con un trabajo, con generar ingresos. Me encanta ese concepto de trabajo remoto con flexibilidad. Nunca lo había visto desde esa perspectiva, sino que uno habla de trabajo remoto, pero como dijimos al principio, ese trabajo remoto que tenías como en ese inicial, o sea, para una mamá tampoco sería, porque imagínese, yo ahí 12 horas con el niño ahí también no sería, pero un trabajo remoto flexible. Y entonces, ¿qué pasa ahí para cuando tú dices, esto no es simplemente trabajar desde casa, esto también es poder tener tiempo, generar ingresos, pero también poder ser presente? Pasa una cosa muy bonita y es, yo empiezo a compartir mi historia y empiezo a compartir los aprendizajes que yo estoy teniendo. Entonces empiezo a compartir, por ejemplo, plataformas en las que yo estoy encontrando trabajos realmente flexibles, muy interesantes. Empiezo a compartir lo que yo estoy viviendo y hay un caso muy bonito, lo tengo grabadísimo en la cabeza. Yo empiezo a compartir mi historia por Instagram y empiezo a compartir como tips de lo que yo voy encontrando. Y hay una persona que me escribe, una mujer, una mamá. Ella tiene un hijo autista y ella me dice, Dani, me cuenta toda su historia. Me dice, Dani, yo tengo un hijo autista, yo hace años que no encuentro trabajo presencial porque nadie me recibe, porque tengo que estar cuidando a mi hijo. O sea, no es como que yo me pueda ir a la oficina 8 horas y regreso. No, porque mi hijo me necesita, pero yo necesito generar ingresos. Yo empecé a seguirte, te empecé a escuchar, apliqué a una oferta de trabajo y me la dieron. Cuando eso pasa, no, eso me pasa un escalofrío. Acá lo acabo de sentir otra vez, como que yo ahí digo, wow, qué chévere, porque ya ahora sí como que ahí como que me hizo clic, como hay gente que se puede beneficiar de esto que está pasando en mi vida. Y si bien las convulsiones fueron muy fuertes, gracias a Dios no he tenido ya nuevamente convulsiones, estoy medicado. Me tomo una pasta en la mañana, una pasta en la noche, pero ese momento fue como un punto de inflexión, como que yo dije, esto le puede ayudar a más personas. Entonces, ¿y ahí cómo lo manejabas? Me imagino que trabajando tú remoto de pronto para alguna empresa, pero entonces como te quedaba más espacio, porque ya no eran las 12 horas o las 15 horas, empezaste como también a enfocarte en, bueno, quiero ayudar también y empiezo a compartir, que es con lo que nos cuentas que hiciste en redes. Tal cual, tal cual. Ahí yo tengo ya trabajos más flexibles y puedo dedicar parte de mi tiempo a compartir y a empezar a crear una comunidad. Yo al principio yo pensé que con mi historia se iba a identificar personas como yo, personas que querían, no sé, más trabajos muy profesionales, que les pagaran súper bien, que gente como yo, o sea, jóvenes muy chiquitos, que querían hacer cosas así gigantes en sus trabajos remotos, digámoslo así. Y lo que me empiezo a dar cuenta es que no, es todo lo contrario. Son mamás que se empiezan a identificar con, oiga, qué chévere que haya esta forma de trabajar, mujeres principalmente, aunque también hombres, pero principalmente mujeres que literalmente dejaron de trabajar cuando tuvieron a sus primeros hijos, vivieron la maternidad
y no quieren regresar. Saben que tienen que generar ingresos, pero no quieren volver a una oficina porque no quieren dejar a sus hijos al cuidado de alguien más o literalmente no pueden dejarlos con alguien más, como la mamá de este chico autista. Y empiezo a crear una comunidad sin quererlo, digamos, por accidente, de mamás principalmente que empiezan a tener resultados, que empiezan a conseguir oportunidades, que empiezan a hablar conmigo, a pedirme consejo, a pedirme ayudas, asesorías. Yo en ese momento no, o sea, no lo hago por amor, porque sencillamente quería simplemente ayudar, y pues empiezo a ver que tiene sentido, que empiezan a haber más casos de mujeres que encuentran trabajos remotos, flexibles, muy interesantes, muy buenos. eh, y ya, ahí empieza a surgir un poco la comunidad. Por eso Dani está acá, porque una de las cosas que más me encuentro y me preguntan dentro de la comunidad y dentro de mis redes sociales, porque en algún momento colocaba como unas preguntas como ¿qué es lo que más les gustaría saber? O ¿en qué es lo que más se quisieran capacitar? O ¿qué les gustaría ver? Lo que más decían era trabajo remoto. Trabajo remoto porque es que quiero ser la mamá presente, quiero ser la mamá que de pronto tenga la oportunidad de llevar, si mi hijo está pequeño, al jardín, quiero ser la mamá que de pronto si mi hijo tiene una presentación en el colegio, tiene la flexibilidad de ir a verlo en el colegio, o si es un niño más grande, tener la posibilidad de que mi hijo, yo esté ahí tal vez no pues pegada, pero presente. Total. En cada una de esas cosas. Pero Liz, tengo que generar ingresos, o sea, no me puedo quedar, o está la otra parte que dice, podría quedarme, pero tampoco quiero quedarme, ¿sí? Sí. Entonces, por eso Dani está acá, porque Dani me busca y me muestra una oportunidad increíble que ustedes venían pidiéndome. ¿Y en qué momento ya dice Dani, no, o sea, ya no quiero de pronto seguir trabajando para otra empresa, quiero es literalmente abrir mi propia empresa y enfocarme directamente en capacitar y en ayudar a toda esta comunidad, que no solo lo hablo de pronto desde mamás pequeños, con hijos pequeños, pero también hablamos mucho de esas mujeres que pueden ser pensionadas, también. O de esas mamás que hace mucho tiempo no tienen un trabajo, o de esas mujeres que puede que no tengan hasta la necesidad económica, pero quieren sentirse útiles. Eso pasa mucho. Porque ya no me contratan en una empresa, sí. Ya hoy dice que pues por mi edad no soy útil, por decirlo así, como en este momento en un corporativo, en una empresa, pero que dicen, venga, ¿en serio? ¿Se acabó mi vida con la edad? Sí, es eso, porque uno no se da cuenta de las realidades de las personas, pero hay personas que literalmente se sienten inútiles, que se sienten que llegan sus días, pasan las horas y de pronto sus hijos incluso ya están grandes y no saben qué hacer, no encuentran trabajo, no, se sienten literalmente inútiles y hay muchos temas fuertes. De pronto algunas de ellas, sus esposos son muy fuertes y les dicen es que tú ya no eres capaz, es que tú no puedes. Entonces yo me he encontrado con casos de todo tipo, de todo tipo de mamás principalmente, que tienen necesidades muy concretas y tienen unos, a mí me encanta llamarlo así, una razón profunda. Un motivo tan grande por el cual quieren encontrar ese trabajo remoto. Y cada mamá tiene una historia diferente, pero para algunas es pasar más tiempo con sus hijos, o para otras es cuidar a sus papás que ya están en un estado de salud complicado, para otras es demostrarle a su entorno que sí pueden hacerlo, que todavía tienen mucho por aportar. Muchas historias muy bonitas que he vivido en este tiempo. Y otras pueden ser también que están comenzando sus emprendimientos, pero sus emprendimientos... Eso te iba a decir. Sus emprendimientos no le generan el ingreso que quisieran para poder quedarse solo con el emprendimiento y tienen que pues buscar la otra alternativa, porque muchas incluso creo que emprenden buscando ese tiempo, pero para las que hemos emprendido nos damos cuenta que hacer el emprendimiento, uno, no deja mucho tiempo, y dos, pues se tiene que vivir un proceso para poder ver que realmente es rentable y que te deja, porque incluso como emprendedor en muchos momentos hemos manifestado que tenemos que incluso sacrificar nuestro sueldo por si tenemos otras personas o hacer otras inversiones. Total. Imagínate que yo dentro de ya las metodologías que he venido desarrollando, yo me inventé o desarrollé una pirámide, y yo le llamo la pirámide del trabajador remoto, que ahorita hablábamos del escalón de la base de supervivencia, y en ese escalón
es no morirme de hambre, básicamente. Entonces, muchas de las mamás que se acercan a mí están en ese Claro. estado, en vivo por la pensión o vivo por la gracia de Dios, básicamente, Claro. porque mis papás me ayudan o porque mis hijos me ayudan o porque mi esposo me ayuda o porque alguien se hace cargo de mis gastos básicos. Estoy en ese escalón de supervivencia. Después de ese escalón viene algo que yo le llamo microtareas o proyectos que pueden ir en la misma línea, que básicamente es empezar a buscar oportunidades muy flexibles que me permitan tener también como ese espacio para tener a mis hijos o para cuidar a mis papás o para dedicarle ese tiempo a lo que sea que yo le tenga que dedicar. Y luego de esa viene como, listo, ¿cómo me veo yo? Como trabajando full time en esto y le voy a meter la ficha a esto, o creando una empresa a partir de esto que yo ya aprendí a hacer. Muchas veces al aprender tú una habilidad y al empezar a trabajar en esa habilidad, pues vas desarrollándola cada vez mejor y luego tú puedes enseñar esa habilidad. Y ese enseñar esa habilidad puede ser un emprendimiento. Te quiero hacer una pregunta, Dani, quiero que seas muy sincero en esto que te voy a preguntar. Cualquier mamá, independientemente de que puede que no haya terminado sus estudios, puede que lleve 5 o 6 años sin estar en la parte laboral, puede que no se haya capacitado pronto, ¿podría conseguir un trabajo remoto? Listo, entonces, muy buena pregunta y te lo voy a responder de la forma corta y de la forma larga. La forma corta es sí, pero ese sí es un sí condicional. Entonces, yo considero que hay una curva espectacular que me encanta y tiene que ver con la neuroplasticidad y tiene que ver con la forma en la que aprendemos los seres humanos. La curva empieza como alta porque cuando bebés todo lo que hacemos es aprender. Entonces empieza muy alta, sigue creciendo y en algún punto, más o menos hacia los 10 años, empieza a decaer. Antes se pensaba que esa curva decaía muy rápido, que a los 30, 40 años ya nuestra curva de aprendizaje era muy bajita o nuestra capacidad de aprender era muy bajita. Pero se ha demostrado que realmente lo que pasa es que la curva baja, pero no baja mucho y se mantiene muy así, muy horizontal hasta más o menos los 80, 85 años. Ya en ese momento ya la curva empieza a descender de verdad y ahí perdemos mucha capacidad de aprendizaje, pero hasta los 70, 75, 77, 80 años la capacidad de aprender sigue muy estable. No, o sea, dijiste eso y me emocioné porque, o sea, que una mujer que nos está viendo de 60, 65 hasta 70 años puede conseguir un trabajo remoto. Ay, no, me emociona, esto me da ganas de llorar. Una de mis estudiantes se llama Trina, tiene 77 años y a sus 77 años encontró su primer trabajo remoto. Ay, no. Obviamente hay que trabajar. Claro, o sea, sí, o sea, sabemos que no es como que ya quieres, sí, listo, entrar, no, ya estás contratada. No, exacto, por eso existe en este momento la empresa de Dani que se llama Cámbiate a Remoto. Tal cual. Que es donde no simplemente como que, ay, no, si quieres ya, no, sino que capacitas a todas estas mujeres para que se llenen de habilidades y para que conozcan todo el trabajo remoto y pues todo lo que, ya sabes, sé que obviamente el tiempo acá es muy corto, porque no, si nos ponemos a hablar de las habilidades, de todo lo que tiene que hacer, pues no nos daría el tiempo. Te voy a proponer algo. Claro que sí. Yo tengo una comunidad muy linda que se llama, de emprendedoras en pañales, se llama La Manada, llena de mamás hermosas, divinas, y todas esas que nos van a ver en este episodio. Te propongo si hacemos un taller para mi comunidad y para esas mamás que nos están viendo, gratis, donde las capacitemos para que ellas puedan conseguir su primer trabajo remoto. De una, aceptadísimo, aceptadísimo. Yo feliz de que hagamos esto juntos. Entonces sí, súper, mejor dicho, acá para ustedes. Comprometidos, 100%. Así que ya saben ustedes que esta entrevista no simplemente queda en conocer la historia de Dani, en saber que hay esa posibilidad de que ustedes puedan conseguir un trabajo remoto, sino que va a ir a ese paso y a esa realidad que tal vez en algún momento ves imposible. Dani, de pronto en este momento quieres dejarle algún mensaje. Sí. Y antes de terminar quiero que me cuentes, me digas qué significa Lina para ti. La hemos mencionado mucho en este podcast. Voy a arrancar por la otra pregunta. Y es que quiero que no se me vaya tampoco la idea.
Primer mensaje que les quiero dejar a tu audiencia, a todas esas mamás que nos están viendo es: todas pueden, pero tienen que creérselo en sus cabezas, porque de ahí parte todo. La mentalidad es una cosa muy, muy, muy trascendental. Entonces, si hay alguien que no se cree el cuento, tiene que empezar a creérselo. Y hay miedos y hay momentos en los que uno se siente muy abrumado, que hay mucha información, que hay mucha desinformación. Independientemente de cámbiate a remoto, yo estoy seguro que una persona con la orientación adecuada puede lograr trabajar desde casa. Lo he vivido muchas veces, tengo muchísimos casos de éxito, hemos capacitado a más de 1.200 personas y me he dado cuenta de todo tipo de personas que encuentran trabajo remoto. Entonces sí se puede, con mi ayuda, sin mi ayuda, sí se puede realmente. Entonces ese es como el primer mensaje que yo quiero dejar, y es si en este momento tú, mamá, te sientes improductiva, sientes que quieres lograr algo y que todavía no lo has podido hacer, quiero que el primer mensaje que se te quede es: tú sí puedes, sea con ayuda o sea sin ayuda. YouTube tiene muy buena información, YouTube es como una universidad. Entonces también yo me puedo capacitar gratis, 100% gratis, y puedo tener esas primeras oportunidades de trabajo remoto, y es importante que lo sepan y que se crean también esa verdad. ¿Listo? Vuelvo ahora a Lina. Lina para mí realmente representa muchos valores y muchos complementos. Lina tiene una personalidad espectacular, es diferente a mí en las cosas en las que creo que es muy importante que sea diferente a mí. Es una persona amorosa, es mi motor en muchas de las cosas que yo hago en la vida. Es la persona que también está detrás de Cámbiate a Remoto, que a pesar de que yo soy quizá la cara visible, la cara bonita, mentiras, la cara visible, realmente Lina está detrás y es quien soporta todo lo que hacemos en Cámbiate a Remoto. Y más allá de eso es la persona que Dios puso para que fuera mi compañera de vida. Y le agradezco muchísimo porque ella ha estado en los momentos más difíciles, y por ejemplo el tema de las convulsiones ha sido de lo más difícil para ella sobre todo, y pues ella siempre ha estado ahí conmigo. Ahorita somos papás, tenemos un bebé de 1 año y 4 meses, 5 meses. También es mi soporte en mi vida familiar. Entonces la verdad es que Lina para mí es mi media naranja. Suena cliché, pero es verdad. Dani, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a hacerlo juntos. Súper. Sé que de aquí va a salir algo impresionante. Y lo más importante es que podamos ser entes de transformación para muchas de esas mujeres que nos están viendo. Gracias por este espacio, gracias por buscarme, gracias por ver en Emprendedoras en Pañales algo que a veces ni siquiera uno puede ver. No, muchísimas gracias a ti también por aceptar este espacio, por invitarme también luego de que te escribí. Sí, claro, yo dije, no, por favor, tienes que ser el primer hombre que esté sentado a mi lado ahí. Muchas gracias por eso, por darme este espacio, porque también sé que tu podcast es dirigido hacia mujeres y por mujeres. Entonces también tener esta oportunidad de compartir contigo, con tu audiencia, es maravilloso. Y muchas gracias a ustedes también que están ahí viéndonos, porque sin ustedes esto no fuera posible, no sería posible. Y muchas gracias, Liz, de verdad, por todo. Para finalizar, ¿quieres dejar tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? También tienes un canal de YouTube para que también las personas que quieren ir a ver y conocer de Dani, pues también ahí está todo disponible. ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, en general me pueden encontrar como Dani Conde Bell. Mi apellido es Velázquez, entonces Dani Conde Bell de Velázquez, o Dani Conde Remoto. Así me van a encontrar súper fácil en cualquier red social: Instagram, TikTok, YouTube. Comparto muchísima información, muy buena información, de mucha calidad. Solo con los videos gratuitos estoy seguro que muchas personas pueden encontrar sus primeros trabajos remotos. Entonces, pues recomendado ahí que si quieren seguirme, bienvenidas. Y a ustedes, gracias por llegar al final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y estar muy pendientes de la fecha de este taller. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.